noches. Bueno, pues vamos a esta masterclass. Me encanta verles. Los que se vayan sumando, pues se sumarán, pero empezamos puntual con el tiempo que tenemos y me da me da emoción compartir el proceso de trabajo. Me da además mucho gusto poder compartir momentos que fueron como claves, momentos especiales que, que de alguna manera marcaron el camino que seguían las constelaciones también, porque nos fueron dando información y más información y más información. Entonces, Bert, como les dije, era un investigador nato. Y hoy les voy a compartir una de las constelaciones sociales y políticas emblemáticas que fue un experimento social. Estábamos en Würzburg, era el congreso que estaba dirigiendo Albrecht Marr, y Bert me tomaba muchas veces dentro de los representantes y las representantes, ¿no? Y recuerdo haber estado arriba con él en la tarima, enfrente de una audiencia gigantesca, y había gente especial en los congresos porque se intentaba hacer un lenguaje multidisciplinario. No solo había gente de constelaciones, había personas que habían trabajado alrededor del mundo con temas de la transmisión transgeneracional, y este era el caso de Dan Barón y Sami Adwan. Estaban ahí en el Congreso. Sami Adwan y Dan Barón acababan de hacer un nuevo vínculo en ese entonces para trabajar el tema palestino. Sami Adwan era un maestro palestino y Dan Barón era un israelí, que en paz descanse, que fue el que hizo el primer experimento social de reunir a nazis, hijos de nazis de primer orden, con hijos de sobrevivientes de los campos de exterminio. Entonces, fue un experimento muy difícil, se tardó mucho tiempo en hacerlo. Tuvo muchísimas publicaciones al respecto de qué pasa con hijos de perpetradores y qué pasa con hijos de víctimas cuando se encuentran. Y algún día vamos a ver ese estudio, lo vamos a discutir. Pero quiero darles hoy algo que fue a puerta cerrada. Cuando terminamos las conferencias, nos llamó Bert, éramos como 20 personas de su confianza, y nos llamó para hacer un experimento social para ver cuánto podía avanzar un proceso de paz y hacer un experimento con las constelaciones. Y lo que hizo es poner de un lado mujeres palestinas, del otro lado mujeres israelíes, y en medio los muertos, ¿no?, de cada una de los lados, pero los puso, y los muertos porque se trataba de jóvenes soldados, ¿no?, de cada uno, o civiles, ¿no?, pero eran los muertos de ambos lados. A mí me escogió Bert como una mujer palestina. Eso fue lo que hizo. Y nos puso de un lado y del otro, frente a frente, con los muertos en medio. Y
Voy a platicarles mi experiencia como representante. Primero, lo primero que me sucedió es que cuando estaba mirando a los muertos, no sabía cuáles eran míos y cuáles de las mamás de enfrente. No podía distinguirlos, lo cual me causó una confusión enorme. Y después volteé a ver a las mujeres que estaban al lado de mí y vi que cada una de nosotras estaba reaccionando diferente. Había unas que tenían el puño cerrado, otras que, que estaban como volteadas, otra llorando, otra queriendo como atacar. Cada una de nosotras había entrado en una representante diferente. No estábamos siendo una masa de mujeres palestinas y una masa de mujeres israelíes. Siguió pasando el tiempo y todo transcurría en absoluto silencio. Y fue entonces que de repente mis ojos quedaron totalmente atraídos hacia la mujer que estaba enfrente de mí. Era una mujer israelí. Yo era una mujer palestina, pero ahí estaban nuestros hijos. Y yo no distinguía cuál era el suyo y cuál era el mío. Y transcurrió todo en un tiempo que parecía eterno. No sé cuánto tiempo fue realmente, pero el tiempo sí parecía eterno. Me acuerdo que poco a poco fui doblando la cabeza y el cuerpo, la mujer israelí también, y terminamos las dos hincadas con una mano tomadas y la otra estaba sobre los muertos, porque era más de uno sobre el que estaba la mano. Pararon la constelación. Cada quien expresó su experiencia. Ninguna tenía que ver con la experiencia de otra. Había sentimientos de dolor, también de venganza, de rencor por los dos lados. Había sentimiento de desolación, también de solidaridad, que era el que yo sentía y sentía lo mismo la mujer israelí que estaba frente a mí. Las dos sentíamos solidaridad y las dos no queríamos dar más hijos para la guerra. Fue muy difícil ese momento, pero fue muy interesante, porque después nos reunimos, terminamos la constelación y al reunirnos y cada quien dar su punto de vista, también empezamos a reflexionar. Y me acordé de una frase muy fuerte que decía, en la guerra la ley natural se altera. En la vida los hijos entierran a las madres y los padres. En la paz los hijos entierran a las madres y los padres. En la guerra los padres y las madres entierran a sus hijos. Se altera todo el orden. Vimos también cuánta
cuántos sentimientos estaban en medio y que si no se toman en cuenta en un proceso de reconciliación, como lo hizo el gran líder Mandela, no va a haber manera o va a ser mucho más difícil juntarlas. Y entonces compartí algo que recordé. En el 94, en el 94, fui invitada a un congreso de Women for Development en Washington. Estábamos trabajando todas las perspectivas de violencia contra la mujer, del trabajo conjunto, empezaba toda la cuestión de la perspectiva de género también. Y estábamos hablando de todo eso cuando había muchísimas mesas, muchísimas, venían mujeres de todo el mundo. Pues todas las demás mesas quedaron vacías cuando fue la mesa donde iba a estar una mujer israelí y una mujer palestina dando una conferencia. Y lo más impresionante fue que la gente iba por pan y circo. Querían ver cuál era el enfrentamiento entre las dos. Y para sorpresa de todas las que asistimos, la mujer israelí traía escrito su trabajo y la mujer palestina también, y era el mismo. Nadie quería la guerra. No querían dar más hijos e hijas para la guerra. No querían más viudas, ni huérfanas, ni huérfanos, ni hombres que llegan cercenados, ni terroristas, ni muchachos que se van a inmolar y que tienen 10 hermanos que saben y hermanas que saben que no va a regresar uno de ellos porque el padre le está poniendo el chaleco para volarlo, ¿no? O que a los 18 años tiene que salir a la guerra y lastimar a alguien de su misma edad del otro lado. Fue muy impresionante. Recuerdo además que en esa fecha también en esa fecha aprendí de lo que eran las mujeres de negro. Había como una manifestación, ¿no?, pacífica todos los viernes. Las israelíes, que eran las mujeres de negro, salían a la esquina de su casa durante una hora con un brazalete negro o vestidas de negro y se volvían a meter. Era como una rebelión silenciosa, pero muy profunda porque se sumaban y se sumaban más mujeres. Y la mujer palestina decidió que iba a proponerlo también. Así es que les comparto que hay muchos intentos por hacer paz. Les comparto también una experiencia social profunda que hubo de las constelaciones para poder entender qué pasa con los dos bandos que al final quieren lo mismo, quieren la paz. Las personas quieren la paz, pero no saben cómo acceder a ella. También entendimos que el proceso de reconciliación es diferente en cada familia, en cada persona, ¿no? Y que es necesario hacer grupos de encuentro para poder trabajar de otra manera. Esto es apenas la punta del iceberg. Seguimos en conversaciones profundas, Samia Adwan y Dan Barón, y ellos siguieron con su proceso en el cual habían ya reunido a sus familias, y el mayor miedo que los dos compartían y que fue en una de las conferencias fue que Sami Adwan y Dan Barón tenían hijos de la misma edad, que iban a entrar los dos al ejército.
y tenían miedo que algún día en el campo se encontraran. Así es que cuando vemos el trabajo de las constelaciones políticas o cuando vemos las constelaciones psicohistóricas, que son las que enseñamos a través de la psicología transgeneracional, que es el diálogo entre disciplinas, multidisciplinarios, lecturas multidisciplinarias de autoras y autores que entienden lo multigeneracional del mundo social, ¿no? Lo transgeneracional del mundo social. Podemos entender que con la psicología transgeneracional estamos también promoviendo la conciencia de paz, que cuando sabemos cómo las decisiones del pasado han afectado el presente, sabemos también que las decisiones del presente van a habitar el futuro y nuestras vidas y nuestras decisiones como ser psicóloga transgeneracional, entrar a una maestría, trabajar por la conciencia de paz, hacerla consciente a muchas otras personas, hacer talleres o llevarlo a la educación o llevarlo a la parte legal o llevarlo a la salud, en cualquiera de sus modalidades, estamos hablando de una reparación profunda del tejido social. Y, por ejemplo, este botón. Espero que reflexionemos juntos y podamos recibir de todas y todos ustedes sus preguntas y sus comentarios.